Bueno, seguimos hablando en esta semana especial de Navidad acerca de todo lo relacionado a lo que nos reúne en esta celebración. Hoy hablamos acerca del rostro de Jesús y de los tiempos de Jesús en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el padre José María Tojeira. Él es analista político, pero hoy está en calidad de experto religioso. También nos acompaña el pastor Josué Umaña, experto religioso también del Ministerio de la Iglesia del Camino. Bienvenidos a República. Bueno, en estas fechas, como mencionábamos, la gente se pregunta de repente, por curiosidad humana, ¿cómo era realmente Jesús? Quiero que veamos en pantalla dos representaciones que son totalmente disímiles. Una es la del artista norteamericano Warner Sallman, la hizo allá por 1940. Es un Jesús con rostro anglosajón. El otro es una versión, si mal no recuerdo, de un documental que produjo el History Channel o el Discovery Channel, en lo que probablemente pudo haber lucido Jesús, que es un rostro, digamos, más acorde a los judíos del siglo I allá en Palestina. Padre. Bueno, en la historia se han representado rostros de Jesús muy diversos. Y claro, cada cultura trata de asimilarlos a su propia cultura, ¿verdad? Y a las pautas, bueno, de buena presentación masculina, digamos, que hay en cada cultura. En general es evidente que Jesús era de familia semita, judío, y por tanto tendría todos los rostros de una persona judía semita, ¿verdad? Eso yo creo que no hay ninguna duda. Pero como digo, las culturas tienen el derecho a ir representándola a su gusto. En África hay algunos cristos negros también entre nosotros, ¿verdad? Unas figuraciones de Cristo de color. Pues bueno, porque a la gente la da devoción, sabe que siendo rico se hizo pobre por nosotros, como dice San Pablo, ¿verdad? Y al hacerse pobre por nosotros se hace uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la gente lo representa, pero sí biológicamente, históricamente, pues es evidente que tenía que tener un rostro semita normal, ¿verdad? Ahora, si tenía un rostro semita normal, entonces sería más bien como la representación que vimos al lado derecho de la pantalla. Pues yo creo que alrededor de ese tema la discusión va a estar bastante, se vuelve un tanto escabrosa y a veces un poco complicada. Sí estamos totalmente de acuerdo en sus rasgos justamente judíos, ¿verdad? Porque el rostro humano de Jesús tenía que tener ese emblema, esa naturaleza propia de un ser humano de su época, con esa genealogía y esa tradición humana. Pero al final consideramos, Carlos, que en función de esa fuerza que por años y por siglos ha tratado de sentar una posición sobre el verdadero rostro humano de Jesús, a nosotros lo que nos satisface es ver la humanización de Cristo en su evangelio, y esa búsqueda no tanto antropológica de un rostro de Cristo que nos lleve a tener esa bonita foto de Jesús o una foto no tan bonita como la esperábamos, como dice el Padre. La verdad que el rostro es una concepción a veces un tanto más cultural que espiritual. En ese sentido, creo que para nosotros, el pueblo evangélico, reconocer el esfuerzo de los antropólogos, de los historiadores, de esa búsqueda histórica del rostro de nuestro Señor Jesucristo, es un esfuerzo loable, bueno, enriquecedor, pero por encima de todo eso está más esa búsqueda humana de nuestro amado Jesucristo. Ahora bien, la representación fue cambiando. ¿Tiene que ver eso o se explica eso solamente por el sincretismo, el fenómeno del sincretismo, padre? Es decir, cada quien lo adapta a como lo quiere ver. Y si es así, por ejemplo, en la iglesia de Bizantio se le representó con el Pantocrátor, perdón.
pero de repente a medida va avanzando la historia en la Edad Media se le va representando dependiendo de los acentos o la creencia de la comunidad de donde surge el arte como más sufriente o más gozoso. ¿Qué es lo que podemos leer de esto? Sí, mira, yo en el rostro coincido mucho con lo que dice el pastor, ¿verdad? Yo creo que el rostro es la expresión de una cultura y la expresión del cariño, el amor que esa cultura tiene a Jesús y por tanto le da un rostro asequible a esa cultura, ¿verdad? Los gringos lo ponen, cuando decías un Jesús semita, bueno, yo diría que los gringos ponen un Jesús semita mieluda, ¿va? Porque lo ponen demasiado, unos ojos muy azules, muy dulzón, etcétera, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cómo era Jesús? Bueno, yo creo que el rostro, pues probablemente sería un rostro de una persona que impactaba, ¿verdad? ¿Cómo pudiera ser? Uno ve algunas descripciones de rostros en la Biblia que van y que son muy diversas. El rostro de David no era el rostro de Sansón, vamos a poner por caso, ¿verdad? Es decir, pero ni el rostro de Elías, ¿verdad? Que era un profeta con una fuerza tremenda. Yo creo que Jesús tenía muchas dimensiones, pero lo fundamental que transparentaba el rostro de Jesús es precisamente esa cercanía profunda con Dios, esa libertad para amar, para servir, de la que mencionaba el pastor, ¿verdad? Es decir, nosotros los cristianos, el rostro, pues ciertamente no sabemos cómo era. Tampoco nos interesa decir, no, es que tenemos que hacer una reconstrucción exacta para venerar ese rostro. No, es decir, lo que veneramos de Jesús es el Evangelio, ¿verdad? Su buena noticia. Y el rostro, pues bueno, es normal que por el cariño que se le tiene a Jesús, pues se lo represente asequible a cada cultura, ¿verdad? Es decir, yo eso no le haría mucho problema, porque sí, cuando uno piensa en un ser querido, ¿cómo sería mi tatarabuelo? Bueno, pues yo no sé cómo sería, porque no he visto ninguna foto de él, pero me lo imagino, pues, que tal vez algo se parecería a mi padre o a mi madre y algo a mí también, en la medida que me parezco a ellos. ¿Por qué pienso así? Bueno, porque es mi ascendencia y uno aprecia su propia generación. Con Jesús yo creo que hay algo así, es decir, como un gran amor a la persona de parte de los cristianos y tratan de pintarlo y de reproducirlo acorde con la cultura y los gustos culturales, ¿verdad? Ahora, es interesante lo que dice el padre porque es cierto, uno se pregunta de repente, ¿cómo habrá sido mi tatarabuelo? En el caso, los cristianos se preguntan, ¿y cómo habrá sido Jesús? Y lo pintan, pero no es tratar de explicarse ese misterio de la humanidad y el haber divinidad de Jesús. A ver, como en Jesús encontramos características muy humanas y muy divinas, ¿verdad? Muy propias de un ser humano y muy propias de un ser divino. Lo que normalmente en teología nosotros conocemos como esa relación hipostática de Jesús, ¿verdad? Que es una participación humana coexistiendo en la misma persona, lo divino y lo humano, que probablemente desde una lectura evangélica para nosotros no nos ha sido, llamémosle, como un punto de honor o en discusión con otras interpretaciones de fe, como lo ha sido en otras épocas. Modernamente hoy creo que la evolución que ha tenido el pensamiento cristiano evangélico en función de cómo era Jesús, cómo se miraba Jesús en esa relación humana divina, no está resumida a una simple expresión 100% hombre, 100% Dios, sino que ha sido más enriquecedora y hemos llegado justamente ahora a encontrar más cosas ricas de la humanidad de Jesús presentadas en su evangelio, ¿verdad? Y lo que sucede, Carlos, es que para explicar todas estas cosas, las fuentes con las que contamos no son muchas, solo son los evangelios canónicos que en su momento nos hacen una presentación historiográfica de Jesús y teológica de Jesús, pero más teológica que historiográfica. Entonces, pareciera ser que para nosotros el pueblo cristiano evangélico
celebrar nuestra fe partiendo de ese Jesús que se hizo presente entre nosotros con una fuerza innovadora, llamémosle liberadora, que alcanzó a llevar justamente a un pensamiento teologal distinto. Para nosotros el pueblo evangélico hoy nos llena de alegría, de satisfacción, entender que el rostro humano de Jesús fue lo mejor que Dios nos pudo haber dado a un pueblo que lo necesitaba, a un país que lo necesitaba y a una humanidad que lo necesitaba. Es ahí donde, en relación a su pregunta, el entender la participación humana de Dios, de Jesús en el proyecto de Dios, para nosotros creo que ha sido como la mejor presentación de lo mejor que Dios hizo desde el cielo para la vida de nosotros. Padre, si mal no recuerdo, es en el Concilio de Nicea donde la gran discusión era si Jesús era completamente divino o completamente humano, o que si era una mezcla de los dos. Al final dijeron, no, es básicamente tanto humano como divino. Entonces la parte humana tiene que haberse manifestado de alguna manera, en altura, en el tono de su voz, en su presencia. Entonces, recuerdo ahorita 3 pasajes de la Biblia. El primero, por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Si había tanta gente escuchándole, tenía que haber tenido, digamos, cierta presencia de voz. Si cuando lo reciben en Jerusalén y mucha gente sale a recibirlo con palmas, es porque debe haber causado una impresión de alguna manera positiva. O cuando azota o les voltea las mesas a todos los mercaderes afuera del templo, también tiene que haber, o sea, tiene que haber algo que nos diga que causaba tanta impresión que simplemente imponía respeto. Entonces, ¿qué podemos deducir de cómo lucía físicamente y cómo era su presencia, su personalidad? Yo creo que es más fácil deducir aspectos de la personalidad de Jesús que de la presencia física, sí. ¿Verdad? Si era muy alto, era muy bajo. Lo que sabemos por el Evangelio es que impactaba profundamente a la gente y especialmente a la gente sencilla y de buena voluntad, ¿verdad? Eso es clarísimo, ¿verdad? Y que despertaba en algunos cierta resistencia también, en los que estaban establecidos y muy ubicados en sus normas, sus posiciones, etc. Ese Jesús tan cercano a la gente, tan impactante, tan crítico a veces de las malas costumbres, cuando la religión la conviertes en una normativa exageradamente dura para con la gente. Es decir, ese Jesús bondadoso, ese Jesús que curaba en sábado, ¿verdad? Ese escandalizaba a la gente. Entonces, de la personalidad sí se puede hablar, ¿verdad? Es decir, ciertamente, ¿qué podía haber un judío? Primero, un hombre tremendamente religioso y unido a Dios con una gran familiaridad, ¿verdad? Digo, lo que se veía desde fuera, ¿verdad? Es decir, pues lo veían como con familiaridad con Dios, le llamaba Abba, ¿verdad? Es decir, papito, digamos, es decir, una palabra muy, muy cercana, ¿verdad? Y decía que le llamaran Padre a Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, decir que Dios es Padre sale un poco más, pero decirle a Dios Padre, llamarle a Dios Padre, sale 1 o 2 veces y ya en los libros más tardíos, ¿verdad? Es decir, que Jesús le llamara Padre continuamente, eso tenía que impactar tremendamente a los judíos, ¿verdad? Por un lado, esa cercanía. Y después la otra era una gran libertad partiendo del amor, ¿verdad? Es decir, bueno, ese mensaje que Dios es amor, ese mensaje que Dios nos ama, que ama a los pobres, que ama a aquellos que están en medio de angustias, a los que tienen cargas en la vida, ¿verdad? Ese mensaje tenía que impactar mucho. Y después, claro, que era un hombre valiente, ¿verdad? Eso también es en el Evangelio, ¿verdad? No solamente de una profunda libertad, ¿verdad?, para anunciar el mensaje, sino también de una gran valentía. Bueno, los apóstoles después, sobre todo San Pablo, hay un término en griego que a veces lo repetimos en las iglesias, que es parresía, ¿verdad? Que es como la libertad valiente para anunciar las cosas. Yo creo que Pablo lo toma de la tradición de los apóstoles que les impactaba a Jesús, ¿verdad? Esa valentía de anuncio de la buena noticia, ¿verdad? De que Dios nos ama, nos salva, nos ama. Yo creo que el carácter sí, ¿verdad? Las dimensiones físicas, pues, digo, no sabemos, ¿verdad? Está esta tradición de
de la sábana santa, ¿verdad? Es decir, pero es algo que no se puede imponer a nadie, ¿verdad? Ahí hay un debate de si es, no es, si corresponde, no corresponde, pero no, ni la Iglesia Católica pretende que eso sea una cuestión de fe, etcétera. Ahí es opcional el que quiera pensar, digo, dentro de la católica, ¿verdad? Es decir, no hay, yo creo que la dimensión esa es una categoría, bueno, que puede dar curiosidad, como decía el pastor, pues es interesante buscar los rasgos físicos, pero que no es sustancial para la fe cristiana, mientras que esta dimensión más de, llamemos, personalidad de Jesús, resulta mucho más atractiva para la vida personal, espiritual, para el seguimiento de Jesús, porque nosotros los cristianos somos seguidores de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, para el seguimiento uno busca, uno cuando sigue a alguien, pues no va a pretender parecerse físicamente a él, ¿verdad? Sino que lo que va a pretender es seguir aquellos valores, aquella fuerza personal que la persona manifestó a través de su carácter, su modo de proceder, su mensaje, etcétera, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí, algunos rasgos del carácter son mucho más fáciles de percibir desde fuera, digamos. Por la fe, pues evidentemente lo que sabemos es que es para nosotros, como el propio Jesús decía, camino, verdad y vida, ¿verdad? Es decir, pero si uno dice, bueno, ¿qué me atrae de la figura de Jesús? Bueno, ese carácter, esa presencia, ¿verdad? Esa fuerza personal, esa unión con Dios tan profunda, ¿verdad? Es decir, son las cosas que yo me imagino que percibían sus contemporáneos, ¿verdad? Ahora, pastor, digamos que para los creyentes o para los que estaban listos para escuchar un mensaje del tipo como el que Jesús les mandó, les dio, no les resultaba impactante, pero para un judío que no estuviese preparado para el mensaje, ¿cómo era percibido su personalidad? Fíjese que me encanta entender el rostro humano de Jesús, quizás como aquella experiencia que fue justamente presentada como en tres momentos y asimilada como de tres maneras. Cuando Jesús lanza su imagen humana, es decir, no para hacer proselitismo, ni para ser el rey nacionalista de los judíos, sino para presentar el reino de Dios como la alternativa, como el mensaje propio de Cristo, de salvación a una nación. Logra hacer tres cosas en la vida de justamente todos los que le escucharon. Primero, logra transformar teologalmente, es decir, transforma teológicamente varios conceptos, que para muchos eso fue escandaloso. Dos, logra hacer una revolución en lo moral, que eso fue más detonante todavía, porque sus principios, su mensaje era tan humano, pero tan divino, y sus hechos eran tan humanos, pero tan divinos. Y por último, Jesús logra hacer una liberación fuerte en lo moral y una revolución en lo cultural. Vemos a un Jesús que con ese panorama y con esa plataforma de pensamiento, solo oírlo, Carlos, para una persona que tiene un entendimiento, un judío nato, que tiene un entendimiento distinto y diferente, no va a hacer clic, ¿verdad? No va a hacer clic. Aun y cuando no conocemos los rasgos y las características físicas de Jesús, ¿verdad? Que pudieran decir, miren, me agrada por su presencia, porque tiene presencia física. Supongamos que no la hubiese tenido, que Jesús no hubiese sido un atractivo físico, que no hubiese sido un modelo de revista. Supongamos que hubiese sido el más tosco de los hombres, un moreno con orejas grandes y con pómulos grandes. Imaginémoslo que no haya sido atractivo en su físico. Mucho menos lo iba a hacer en su mensaje, en su época, en su momento, para las estructuras religiosas de su época.
combinación entre una cosa y la otra, es muy probable que eso fue lo que le causó a Jesús mucho más enemigos de lo que él se pudo haber imaginado, ¿verdad? Es decir, tener un mensaje tan revolucionario, tan liberador y tan transformador. Ese rostro de Jesús presentándose como el hombre, el Hijo de Dios, cuyo mensaje trae al frente el reino de Dios a cualquier estructura, le hubiese producido desgarros en el alma y desgarros en lo externo, desgarros en cualquier parte. Como lo que produce hoy, por ejemplo, abordar temas de carácter constitucional, que produce también hoy en día desgarros cuando se escuchan ciertas voces que no son buenas para nuestro contexto. Por eso creo que lo que Jesús presentaba, esa imagen de Jesús, ese rostro humano de Jesús, fue cautivado por aquellos que entendieron que esa forma de vivir, de hablar, de ser como Jesús lo era justamente lo que iba a producir la realización del hombre en su esencia, en su vida, y lograr un estado distinto en su naturaleza. Por eso Jesús, su enfoque teológico del reino de Dios, logró cautivar a propios y a extraños, pero también logró levantar una cantidad enorme que hizo que llevara justamente su vida a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí fue la expresión máxima de cuántos seguidores. Por eso usted no ve que en la cruz del Calvario hubo un culto, ni una misa alrededor, ¿verdad? No hubo nadie celebrando la muerte de Jesús. De hecho, los discípulos tuvieron que verlo de lejos, porque fue un drama y un espectáculo digno de aquel que había honrado su palabra y sus hechos y fue coherente entre lo que dijo y lo que hizo. Es decir, un Jesús que atrapó a sus discípulos justamente no por la belleza física de su rostro, ni mucho menos a veces por la fuerza de su evangelio, sino que porque Jesús justamente representó el proyecto mejor de Dios para la vida de nosotros. Ok, vamos a quedarnos con esa idea. Cuando regresemos vamos a hablar del contexto histórico en el que nace y se desarrolla Jesús. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, una de las representaciones, digamos, más populares en la cultura, valga la redundancia, popular de los últimos tiempos, era de la película La Pasión de Cristo que produjo Mel Gibson y que el Santo Padre Juan Pablo II la vio y dijo, así pasó. No sé si eso será cierto que sí lo dijo o no, pero eso es lo que dijeron las fuentes del Vaticano. Esto que sirve como punto de partida para hablar del contexto en el que vivió Jesús. Digo esto porque en los evangelios, por ejemplo, hay una parte en la que un ángel se le aparece a José en los sueños y le dice no tengas miedo de tomar a María por esposa. Y todo esto viene en el contexto de que José, siendo un hombre de su época, probablemente nunca hubiese creído que la persona con la que él se iba a casar iba a tener un hijo y que ese hijo era hijo de Dios. Y le dicen también no tengas miedo, pero también porque intuyo que existe una sociedad judía que es muy estricta, muy rigurosa y quizá muy cruel con las personas que son madres solteras. Padre. Bueno, eso es evidente, ¿verdad? Es decir, el pecado de adulterio era castigado con el apedreamiento e incluso hay un caso en el que Jesús salva del apedreamiento a una adúltera, ¿verdad? Es decir,
Entonces una madre soltera evidentemente era algo, bueno, que generaba desprecio, ¿verdad? Y abandono y exclusión en muchos aspectos, ¿verdad? Es decir, si José no hubiera casado con María, ¿qué hubiera pasado con ella? Bueno, es decir, hubiera tenido la vida muy difícil realmente, ¿verdad? Sí, porque hubiera sido una persona muy despreciada y el propio Jesús hubiera sido considerado como un hijo del pecado, ¿verdad? De cualquier cosa mala que le hubiera pasado, la gente hubiera dicho, es el fruto, fue hijo del pecado, por eso está castigado por Dios, etcétera, ¿verdad? Un poquito la mentalidad. Había, bueno, niveles muy diversos, ¿verdad? También de pensamiento, porque el propio Evangelio menciona a los saduceos, que era gente que se había adaptado un poco más a las costumbres no judías. Estaban los fariseos, que eran observantes radicales de la ley, y a veces con demasiados detalles. Estaban los celotes, que eran gente que, bueno, desde las líneas proféticas querían avanzar hacia la llegada del reino de Dios y que querían una transformación política y una independencia de Israel. Había pues también religiosidad popular, estaban los samaritanos por otro lado, que prácticamente eran herederos también del pensamiento judío, pero que tenían costumbres diferentes. Los judíos los despreciaban un poco a los samaritanos, ¿verdad? Es decir, los apóstoles se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Entonces, había grupos como muy diversos, pero la impresión que dan los evangelios es que Jesús impactaba en todos los sectores, ¿verdad? Había maestros de la ley que se interesaban por Jesús, fariseos que también, ahora había otros que se ponían en contra, pero yo creo que era en el campo de la religiosidad popular así más amplia donde más impactaba a Jesús. Es decir, la mayoría de los apóstoles de Jesús eran gente sencilla de este nivel popular, ¿verdad? Pescadores, pues no era un trabajo ahí muy especial, ¿verdad? Un publicano, es decir, un poco llamativo el asunto. De algunos apóstoles se piensa que podían ser celotes o cercanos al celotismo, algunos de allá. Bueno, ahí Simón el celote, ¿verdad? Es decir, que le apodaban así, incluso, probablemente venía. Entonces, Jesús impacta en estos sectores populares por, bueno, todos los valores que hemos estado hablando, el pastor y yo, ¿verdad? Y toda esa realidad de su humanidad y divinidad tan profundamente unido, que era llamativo para la gente, ¿verdad? Pero también incluso en estas capas donde la mayoría eran enemigos, también ahí hay gente que es impactada, ¿verdad? José de Arimatea, por ejemplo, era de estos sectores más altos y es el que pone el sepulcro de Jesús, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que era una sociedad bastante diversificada. Luego estaba el Imperio Romano ahí también metido de por medio, ¿verdad? Y con relaciones un poco diversas. Herodes, que era, pues bueno, un representante del imperio, pero cercano de alguna manera por familia, etcétera, al judaísmo, pero también mezclado con algunas costumbres griegas, bueno, del imperio helénico, ¿verdad? Que había tenido bastante influencia en la zona. Entonces, hay toda una serie de mezcolanza grande en la sociedad de Jesús, ¿verdad? Yo creo que sí impacta más en lo que llamaríamos sectores populares, ¿verdad? Su presencia, pues una presencia de renovación profética en una primera apariencia para la gente, igual que Juan el Bautista, ¿verdad? Que Jesús mismo dice, no, es profeta y más que profeta, ¿verdad? Y entonces a Jesús le preguntan, la gente dice que eres uno de los profetas que ha vuelto, ¿verdad? Es decir, bueno, mucha gente lo veía como profeta, ¿verdad? Pero hay una tradición muy fuerte de profetismo en Israel que llevaba a interpretar a todo aquel que tuviera una preeminencia fuerte en su mensaje como una reencarnación del profetismo, ¿verdad? Entonces, ok, ahora, Pastor Umaña, si ya dijo bien el padre de que
Palestina estaba gobernada por los romanos en ese entonces. Un hijo del pecado, como lo mencionó antes, ¿qué derechos cívicos o religiosos no hubiese tenido Jesús si no hubiese sido reconocido, por ejemplo, por José? Es decir, no hubiera tenido acceso a educación o a una profesión, no hubiese podido ir a adorar al templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que qué derechos no hubiera tenido? A ver, como esa es gracias a Dios que esa realidad no se dio, ¿verdad? Esa fue una realidad que no se dio, sino que generosamente y de una participación muy divina, Dios permitió que nuestro Señor Jesucristo naciera al seno de una familia, acompañado de un padre y de una madre. Pero si eso quizás no hubiese sido la realidad, sino que la que usted está planteando, casi probablemente podríamos presumir, ¿verdad? Podríamos presumir que hubiesen sido quizá primero un nacimiento no tan bueno como el que nos presentan los evangelios. Es muy probable que, y por eso insisto en la palabra, porque es presumible, ¿verdad?, que las condiciones de su desarrollo, de su nacimiento, no hubiesen sido las mismas, indudablemente. Pero quizá por unas ciertas características que aún como culturalmente no las hemos superado. Y es el tema de la marginalidad, ¿verdad? Por el tema de la marginalidad y el legalismo, que tan marcado ha logrado hacer llegar al hombre, pero no hacerlo llegar a Dios, ¿verdad? Y ese esfuerzo hubiese sido quizás desastroso, entendiéndose que eso no se hubiese dado. Imagínese usted, aún en nuestras sociedades, recientemente todavía un hijo que naciera fuera del matrimonio llevaba ese epíteto de bastardo, legalmente considerado como bastardo. No ha sido del siglo pasado, recientemente en el siglo, es decir, años recientes que hemos superado esa condición de marginalidad en el que se pone a una persona por condicionamientos legalistas que tiene que ver justamente no con el mensaje liberador de Jesucristo, que eso fue lo innovador de nuestro Señor Jesús. Luego, creo que hubiese sido, aun y cuando el Evangelio no nos da luz de la infancia de Jesús, ni de su pubertad, ni de su juventud, sino que lo vemos aparecer hasta los 30 años. Es decir, en el Evangelio, los Evangelios no nos arrojan datos biográficos de Jesús, de su realización, dónde estuvo, qué hizo, dónde estudió. Lo que sí nos da luz es el esfuerzo enorme de un Cristo que desde que sale a la palestra misionológica a desarrollar lo que el Padre le había mandado, lo vemos con una fuerza participando de entrada, yendo a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Con una comprensión de lo que iba a ser bien clara, su identidad bien clara. Indudablemente no dudo que la participación religiosa de parte de su padre y de su madre fue un tema bastante importante en el desarrollo de su... Usted lo ve visitando el templo con regularidad, pero sus visitas no era para dormirse, ¿verdad? O para simplemente escuchar, era para debatir sobre los asuntos novedosos de su evangelio y el anuncio del reino. Entonces, creo, Carlos, que el mensaje de un Jesús que no hubiese estado envuelto en un contexto de familia como lo estuvo, hubiese sido difícil, bastante complicado para Jesús por todo el sesgo cultural, por toda la normativa legal, por toda la fuerza humana de la que es embestida. Fíjese, lo que le voy a decir, este dato es bien importante y no quería que se me olvidase. Solo el tema de donde provenía para un judío, de donde usted provenía, de donde usted proviene, para un judío, eso es importantísimo. Tanto así que a Jesús es cuestionado por su origen y por de donde él proviene. Es decir, imagínese si hubiese sido un Jesús que no nació en el contexto de un padre y madre. Hubiese sido probablemente muchas de las arritmas sociales, ¿verdad? Esas arritmas sociales que se dan en nuestros entornos hoy en día también, donde con facilidad tenemos esos espíritus de marginalidad por ciertos condicionamientos sociales. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esas descalificaciones que le hicieron por su
profesión y por de dónde era. Ya volvemos. Bueno, Padre Tojeira, parte de los evangelios también nos hablan acerca de la discusión que presuntamente tienen dos expertos de la ley y hablando acerca de Jesús y dicen, y este que no es hijo de un carpintero y es de Nazaret. ¿Qué tan importante era para la validez de tus ideas en un pueblo o una región como la de Palestina que vos no fueras de la región adecuada ni que tuvieras la profesión adecuada? Yo creo que era importante, evidentemente. El ser fariseo, el haber nacido en Jerusalén, el haber nacido en Belén era importante también desde las profecías del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Y además, bueno, pues una ciudad con, bueno, más tradición, bastante más tradición que Nazaret, ¿verdad? Entonces, el que le llamaban nazareno y que venía de Nazaret, evidentemente era... como a veces pasa también en nuestras sociedades, que dicen, no, este es un indio, ¿ah? Así dice la gente, hoy todavía, Hoy. Aquí dentro de El Salvador. Entonces digo, ese tipo de prejuicios existían allá, ¿verdad? Y en ese sentido es impresionante cómo la figura de Jesús arrastra una enorme cantidad de personas a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de ser nazareno. Fíjate que en la cruz le pusieron también Jesús Nazareno, ¿verdad? Es decir, le pusieron eso porque decían, no, este no es nadie, ¿verdad? Era una manera de atacarle. Eso pesaba, ¿verdad? Y bueno, es decir, lo que sí vemos nosotros es que la fuerza de Jesús superaba todo ese tipo de prejuicios, así como él mismo lo superaba con su accionar, ¿verdad? Es decir, prejuicios del sábado, que era casi intocable, ¿verdad? El sábado, prejuicios de los leprosos, por ejemplo. Los leprosos estaban totalmente marginados, podían entrar en los pueblos una vez al día a buscar agua y algo de alimento si les daban. La gente si les daba y tenían que ir sonando piedras o fierros, ¿verdad? Y soy leproso para que la gente no se les acercara, digo, por ley, por norma establecida, ¿verdad? Y la gente le tiraba a veces la comida de lejos, como le podemos tirar comida a un chucho, ¿verdad? Y Jesús se acerca y los toca y habla con ellos. Es decir, bueno, era como decía Miguel Pastor, una verdadera revolución en el mundo de las costumbres, de los valores, de la misericordia, es decir, del amor, realmente algo impresionante, ¿verdad? Y superó todo ese tipo de prejuicios existentes, ¿verdad? Hijo de un carpintero, es decir, ¿qué es eso, verdad? Es decir, no sabe nada, al lado de un letrado, de un escriba, diríamos hoy, de un profesional, ¿verdad? Entonces, sí, ahí, pues evidentemente uno percibe que tuvo problemas, pero también uno percibe que su fuerza superaba los problemas con mucha energía y facilidad de alguna manera. Es decir, Pastor Umaña, entonces ser carpintero en Palestina en esa época no era una gran profesión y Nazaret era lo que nosotros tal vez diríamos es un caserío y por lo tanto no le damos tanto peso y por lo tanto es increíble que esta persona de repente tenga tanta sabiduría y por lo tanto es un advenedizo, por lo tanto tengo que descalificarlo. ¿Es así como pensaba la gente de la época? Sí, lo que sucedía es que habían ciudades mejores que Nazaret. Bueno, en el desarrollo de Jesús, no solamente en su nacimiento, usted tiene ciudades mucho más importantes, con mucho más desarrollo y con mucho más progreso. Paralelamente, las condiciones de ser persona y su formación descalificaban fácilmente a cualquiera. Como se descalificaba también, así como se descalificaba a un carpintero, se descalificó también a un pecador, ¿verdad? Más que tener un miedo a esa profesión, a Jesús lo vemos desarrollándose en ese ambiente
de manera normal y de manera sin complejos, sin complejos. Es decir, el Señor Jesús en ese sentido creo que estaba muy bien ubicado sobre su identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien ubicado como hijo de Dios. Culturalmente, para el contexto judío, obviamente proviene de Nazaret. Y aparte de eso, proviene de un carpintero. Es exactamente las condiciones para que este señor no ande diciendo lo que no es. Él anda diciendo que es hijo de Dios. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Un simple hijo de un carpintero. Póngale como quiera, pero lo que menos puede ser es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Esa descalificación casi natural y muy fuerte del contexto judío, probablemente en Jesús pudo haber hecho mella. Pero vemos a un Jesús que se desplaza con toda naturalidad en el ejercicio de su misión, sin más ni menos que enviar mensajes claros a su contexto económico en el que se desarrolló, el mensaje de llevar libertad al oprimido, visitar exactamente al marginado, hacer contacto exactamente con el pecador, sentarse y comer con los bebedores, hablarle a los ladrones de su época, ir a comer a la casa de un estafador de primera, ¿verdad? Es decir, un Cristo que no le marginó en su misión el desplazamiento social de su época. Cosa que creo que hoy en día, este año también nos lanza un mensaje positivo a nuestra sociedad, y especialmente a ese sector juvenil que tanto queremos privilegiar hoy, pero hacen falta aún condiciones para hacerlo. De un mensaje desde hace años de Jesús que nos viene diciendo que esas condiciones en las que nos ha permitido la vida nacer nunca van a ser las ataduras ni los candados para podernos desarrollar humanamente, especialmente si conocemos la misión para la que hemos sido hechos. De hecho, creo que todos los que estamos aquí provenimos de hogares humildes, ¿verdad? En donde teníamos muchos candados sociales que no nos permitían llegar a una universidad y prepararnos. Creo que el mensaje de Jesús en ese punto, más ese mensaje de descalificación, abonar más negativamente, abonó más positivamente y sigue abonando positivamente. Esa cultura de marginalidad, creo que es lo que Jesús premió, privilegió, haciendo lo contrario. Es decir, no, yo me acerco al que está lejos. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, padre, pastor, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República y no me resta más que desearles que tengan una feliz Navidad en compañía de los suyos. Pues también feliz Navidad, Carlos, y feliz Navidad a toda la audiencia del canal. Ha sido un gusto hablar de este tema y sobre todo de este tema de nuestro Señor Jesucristo aquí con ustedes. Bueno, a ustedes amigos se quedan con el noticiero matutino de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.